Aquí seguimos con más contenido en República de la Verdad. Este martes, ya 28 de julio, agoniza este mes y ya está con nosotros aquí justo por la vía virtual Ecmilio Galván. Él es vicepresidente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, con quien vamos a conversar de temas importantísimos, especialmente sobre el daño que esta sequía ha hecho a la producción nacional. Buenas tardes, Ecmilio. Soy Patricia Pérez y me alegra mucho que me acompañes aquí en República de la Verdad. ¿Cómo te sientes tú? Un placer estar contigo, Patricia, muchas bendiciones y muy contento de poder estar contigo en la televisión y sobre todo compartir importantes opiniones sobre el tema agropecuario, que para nosotros es tan importante porque depende de él mucha gente, muchos dominicanos. Así que me siento agradecido de poder estar contigo aquí. Así mismo es, tú lo has dicho todo. Mucha gente depende de esto y además la alimentación de todo un país, que dice el gobierno que un 80% de lo que se consume aquí se produce en la República Dominicana. ¿Qué tanta verdad hay en esa frase? ¿Me escuchas, Ecmilio? Hello. Sí, repítame qué fue que se cortó. Te decía que el gobierno dominicano ha hablado acerca de la seguridad alimentaria y ha dicho que en República Dominicana se produce el 80% de lo que consumimos nosotros aquí. ¿Es eso cierto? ¿Qué tanta verdad, qué tanta mentira hay en esa frase? Es un tema controversial, digamos, un tema controversial porque realmente, aunque nosotros somos un país gran productor, nosotros tenemos una gran capacidad productiva. Esta misma capacidad se ha ido diezmando por la ausencia de política y sobre todo por la ausencia de apoyo estatal. La verdad es que nosotros tenemos un sector productivo importante, poderoso, que está distribuido a nivel nacional, que tiene extraordinaria capacidad de producir no solo el 100%, yo diría que más del 100%, porque tenemos la capacidad instalada, tenemos la cultura, o sea, tenemos el conocimiento, tenemos la tierra, que es de excelente calidad, la tierra dominicana en la mayoría de los casos, o en algunos casos específicos, una tierra de las mejores del mundo. Tenemos el agua, que aunque ha sido, digamos, nos ha golpeado muchas veces la sequía, sobre todo en los últimos 5 años, pero también tenemos el sol y tenemos muchas horas luz y sobre todo una intensidad del sol que nos permite tener de los frutos más dulces y agradables. La dulzura de los frutos dominicanos es impactante. Sí. Cualquiera que pueda viajar en el mundo o que pueda conocer personas extranjeras y les comente sobre la dulzura y la calidad de los frutos dominicanos, pues tendrá la grata sorpresa de que nosotros tenemos de las mejores frutas del mundo. Por eso tenemos una gran capacidad productiva, pero hay que decir la verdad, las malas políticas y la ausencia de política. Pero, Ecmilio, pero ¿cómo tú me dices, Ecmilio, espérate, Ecmilio, ausencia de políticas públicas y tú me dices ausencia de apoyo estatal? Y entonces, las visitas sorpresas, domingo tras domingo, el presidente con los campesinos, con los productores, diciendo que habrá un apoyo para ellos, que habrá préstamos para ellos a tasa de interés bajísima. ¿Qué es eso si no es apoyo estatal? La visita sorpresa fueron unas iniciativas que tomó el gobierno del gobierno de Danilo Medina durante 8 años. Fueron acciones coyunturales, porque de una u otra forma en cada una de esas visitas sorpresas se financiaba o se promovía un cultivo diferente. No correspondieron a una visión de largo plazo, no correspondieron a un plan estratégico de la agropecuaria dominicana, y esa es una de las razones por las cuales nosotros no la consideramos una política pública bien estructurada. E incluso no hubo consenso ni siquiera entre las instituciones del Estado que estaban llamadas a tener, digamos, la capacidad de integrarse en esas acciones. Por eso las visitas sorpresas, aunque fueron acciones, nosotros no las consideramos política pública, porque además tú sales a buscar alguna documentación respecto a lo que era la visita sorpresa, y tú no te vas a encontrar con que en ningún momento había un plan estratégico o un documento que te permitiera de conocer de qué se trataba y cuáles eran los objetivos. Por eso, precisamente, aunque la visita sorpresa duraron 8 años realizándose y se financiaron cientos de proyectos, el impacto sobre la producción nacional es muy mínimo y la solución de los problemas agropecuarios prácticamente nulo. Efectivamente, las visitas sorpresa fueron unas acciones
en la mayor parte de ellas improvisadas, que no resultaron en beneficio para los productores. Y eso vamos a verlo más adelante cuando se haga una investigación, un estudio, proyecto por proyecto, porque eran cosas concretas, no podemos, digamos, especular proyecto por proyecto y se determine en qué ha favorecido al sector agropecuario dominicano. Nosotros tenemos muchas apreciaciones sobre ese tema, pero no me gustaría, antes que el estudio se produzca, como adelantar opiniones al respecto. Nos parece que no era lo que nosotros llamamos una política pública bien estructurada, un plan de desarrollo agropecuario, que es lo que nosotros estamos planteando desde Confenagro. Entonces te decía que a pesar de que tenemos esta enorme capacidad productiva, tenemos una diversidad productiva que pusimos desde uva hasta coco, que son productos, digamos, de diferentes climas, que producimos desde vegetales de invernadero hasta conejos y cabras y a peces de acuicultura. Tenemos una gran diversidad productiva que no lo tienen todas las islas del mundo. Es realmente muy pocas islas tienen la capacidad productiva que tiene la República Dominicana, una isla muy pequeña, y a pesar de ser una isla muy pequeña, tiene un nombre internacional, que sus productos, te decía, son de los mejores del mundo. Por ejemplo, nosotros tenemos el mejor tabaco del mundo, y con motivo a eso somos el primer exportador mundial de productos de tabaco. Afortunadamente los dominicanos fumamos muy poco en general, pero somos el gran productor de tabaco del mundo. Exportador, exactamente. Pero también lo somos en cacao. Somos el primer exportador mundial de cacao. O sea que aunque comemos poco chocolate, hay que decirlo, y eso es una desventaja que tenemos. Nosotros somos un gran exportador de cacao. Pero estamos en el primero del mundo en cacao orgánico. Tú que formas parte miembro del PRM, Partido Revolucionario Moderno, y yo asumo que estarás ocupando algún cargo en esa materia. Nosotros somos el sector externo. Pero formas parte, aunque seas del sector externo, apoyaste. Entonces me gustaría saber si desde ya han ustedes articulado algún tipo de política pública en materia de exportación, porque me hablas de cacao, o sea, ¿qué planes hay para potenciar esos productos que están acá, que se exporten masivamente hacia el mundo? Muy buena pregunta. Nosotros tenemos unos años trabajando a través de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, que es una entidad sin fines de lucro, un gremio que agrupa a los productores, y aunque nuestro rol también participamos en la política, nuestra base social es el gremio. Pues desde el gremio nosotros tenemos ya más de 3 años debatiendo lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario, que contiene los elementos que puedan construir una política. Es una visión general, obviamente, pero que contiene los elementos en que se debe construir una política, y una parte fundamental de la prioridad de lo que tú preguntas es obviamente la transformación institucional, porque no podemos ejecutar políticas si tenemos instituciones atrasadas, instituciones que no responden a los tiempos actuales, y obviamente necesitamos actualizar esas instituciones en esa fase y en esa propuesta que nosotros estamos, y sobre todo, hay que decirlo, identificando algunas prioridades, porque tú entenderás que el tema de las exportaciones es fundamental, es extraordinario, pero primero hay que satisfacer el mercado interno. Exacto. La demanda de los dominicanos, que como tú sabes ha sido afectado por todo esto de la pandemia, sobre todo el desempleo. No sé si tú te has fijado cómo la delincuencia ha aumentado, cómo los casos de asaltos se notan mucho más gráficos todos los días, y todo eso tiene que ver con la situación de la pandemia. Entonces la fase en que nosotros nos encontramos, además de obviamente reestructurar todo lo que son las estrategias y las propuestas, es darle respuesta a esos primeros 100 días y enfrentar esta pandemia, y sobre todo el mercado interno a nivel nacional. Por eso estamos planteando algunos puntos que, si tú me permitieras recuperarlos, por supuesto, lo haría con mucho gusto, como por ejemplo tenemos que capitalizar la agricultura. La agricultura y la pecuaria han sido afectadas por la pandemia. Tú viste el precio del pollo como se desplomó, ahora aumentó pero es que ya no hay pollo. Tú viste cómo los precios de la fruta se desplomaron, los vegetales tuvieron que botarlos en los botaderos, regalarlos en muchos casos. Entonces, esos productores hay que hacer una renegociación de los créditos, y hay que trabajar su recapitalización, que implica que el Banco Agrícola asuma una posición proactiva. No esperar que los productores vayan al banco, sino ir donde los productores juntamente con el Ministerio de Agricultura y orientar a que se resiembre la República Dominicana. Porque los alimentos se consumen después que los sembramos. Tardan un tiempo incluso en producirse. En el caso, por ejemplo, del plátano, 1 año; en el caso de la piña, 1 año; en el caso del arroz, 4 o 5 meses. O sea, cada producto tiene un ciclo de vida determinado y necesita desde ahora comenzar a sembrarse. Entonces, lo que estamos planteando es
que se recupere la producción como punto uno, y obviamente una vez recuperada la producción, entonces podemos trabajar temas, vamos a decir, importantes y trascendentes, como el tema de las exportaciones. Nosotros estamos planteando la creación de un instituto de promoción de las exportaciones en el área agropecuaria, precisamente a partir de la visita sorpresa, porque obviamente las visitas sorpresas no estuvieron enfocadas hacia la exportación, y hay que enfocarla hacia la exportación, que es verdaderamente donde pueden tener un éxito, y tú no, entonces no vendría todos esos proyectos como están ahora, cerrados, fracasados muchos, con problemas la mayoría, porque no se enfocaron correctamente. Y también obviamente hay toda una transformación estructural que se está planteando desde el gremio desde hace varios años, de que podamos tener instituciones más ágiles, comenzando por el Ministerio de Agricultura, obviamente el Instituto Agrario Dominicano, el tan cuestionado INESPRE, que tú has visto en las redes sociales cómo la gente ha pedido eliminarlo. Bueno, hay que utilizarlo para otras cosas, porque cumplió su rol. La época que fue formado era necesario, pero ahora ya necesita ser reenfocado, y en ese planteamiento estamos haciendo. Pero es importante que la gente sepa que nosotros somos un país rico, extremadamente rico en materia agropecuaria, y que podemos ser mucho más ricos si tenemos el apoyo correspondiente y podemos utilizar la política pública, los recursos públicos para orientarlos hacia el desarrollo de actividades económicas, la producción. Nosotros, los que recorremos los campos, y mucha gente de lo que nos está viendo también los recorre, se da cuenta que la mayor parte de la tierra dominicana está subutilizada, para no decir inutilizada. Entonces, nosotros lo que tenemos que sembrar este país con productos que el mercado internacional demande. Afortunadamente, nosotros todo el cacao que nosotros produzcamos en República Dominicana se va a vender a precio preferencial, $300 más caro que lo que se vende la tonelada de los precios internacionales de otros países. ¿Y por qué? ¿Y por qué tenemos ese privilegio? Bueno, por varias razones, pero primero por un tema genético. Aquí se mezcló el cacao de toda América, y hay toda una variedades muy significativas, hay una mezcla muy positiva, pero también hay un manejo post cosecha que hace que el cacao dominicano tenga un sabor diferente y una calidad superior a los cacaos de otros países, por ejemplo de África. Nosotros no competimos con África, porque África tiene miles y miles de kilómetros cuadrados de cacao. Son los primeros exportadores del mundo de cacao. Sin embargo, el cacao dominicano se exporta, se cotiza más caro. Pero también sí, está la piña, está el banano, el guineo, o sea, otros frutos que aquí tal vez despreciamos incluso. No, por ejemplo, el banano, que yo me relajo mucho. Yo no soy amante de comer guineo. A mí me encanta. Mucha gente se come su guineo. Maduro y verde. Sí, no, a mí no me gusta a mí me gusta el plátano, pero mucha gente se come su guineo. Claro. Pero ¿qué pasa? Que la gente, los dominicanos, nos morimos por un melocotón, o nos morimos por una manzana, por una uva, por una fresa, que por cierto aquí se da muy bien la fresa, excelente calidad la fresa dominicana, de Constanza y Jarabacoa y de Ocoa. Pero lo que tú no sabes, Patricia, es que los británicos y todos los ciudadanos del mundo, la fruta preferida de ella ni es la manzana, ni es el melocotón, ni es la pera, ni es ninguna de esas, es el banano. El banano. Ay, oye, eso tú. El guineo es la fruta número 1 del mundo. En Europa y en todos los países del mundo, la fruta número 1 es el banano. El banano. Aquí, pero Emilio, el banano. Sí. El guineo es la fruta número 1 del mundo. Tú lo puedes buscar en internet. Así como el café es la materia prima más cara o más fuerte del mundo, por encima del petróleo. Sí, nosotros por ejemplo en café tenemos una gran capacidad porque somos un país muy montañoso. Tú sabes que tenemos muchas montañas. Pero las plagas han acabado con la producción cafetalera aquí, ¿o no? Sí, la plaga vino a sumarse a la edad. Tú sabes que los árboles somos como los seres humanos. Que tienen una edad de vida. Entonces las plantaciones estaban muy antiguas, no se le daba el manejo adecuado. Pasa lo mismo con el cacao, no se le da el manejo adecuado y una plaga puede diezmarla porque ya está muy vieja. Pasó eso, pero se está sembrando hace unos años. Una de las cosas que se hizo positivo en el gobierno pasado, se ha sembrado mucho café. Todavía yo no conozco los datos de cómo ha aumentado las exportaciones, pero eso va a aumentar importantemente. Además, disminuye las importaciones, porque nosotros como país tenemos mucho café y consumimos mucho café. Emilio, hay dos productos que nosotros somos... Ajá. Aquí me dicen que yo tengo que despedirte, no sé, me gustaría, porque caramba, el tema ahora que está interesante, Melvin, ¿cómo que hay que decir? Ay, yo... Aquí son, no sé, Dios mío. Pero así de manera... Resúmeme ahí de manera breve. Recuperarle, me dijiste capitalizar la agricultura, son los puntos clave que ustedes tienen. Sí. Hay dos productos, te decía, mira, que
que nosotros lo producimos mucho, somos uno de los más grandes del mundo, pero no lo exportamos mucho, porque es que nosotros no lo comemos. ¿Y cuál es ese? El café y el aguacate. Nosotros somos el segundo productor mundial de aguacate. Estamos por encima de todos los países grandes, pero lo que pasa es que nosotros comemos aguacate, mucho aguacate. Es que el aguacate es bueno. El aguacate es bueno. Ese oro verde. Oro verde. Entonces, lo que estamos en un momento muy positivo para todo el sector agropecuario, esperando las nuevas autoridades, cuál sería el gabinete, y sobre todo tenemos mucha confianza en que Luis Abinader le pondrá atención. Nosotros no queremos acciones improvisadas, no queremos acciones que vengan hoy, se vayan mañana, sino acciones por un largo plazo. Incluso nosotros estamos planteando cosas a 10 años, que independientemente de cuál sea el gobierno, nosotros podamos conseguir un apoyo real al sector agropecuario, por ejemplo, que el Banco Agrícola pueda ser transformado a un Banco de Desarrollo Rural y pueda prestar ahora ya al 6%, este año está a 8%, que pueda bajar esa tasa. Nosotros esperamos entonces que el Ministerio de Agricultura pueda ser transformado para que se convierta en una institución de apoyo, que haya asistencia técnica para los productores. Lamentablemente los productores no tienen ahora mismo asistencia técnica, y obviamente que las compras gubernamentales, por ejemplo, lo que se vende lo que se regala y se vende en los planes sociales, por ejemplo, en el desayuno escolar, en todo lo que es el plan social de la presidencia, sea de producción nacional. Esos son principalmente los enfoques que estamos dando, y sobre todo el interés de que podamos preservar y levantar nuestro sector agropecuario, que no está en el mejor momento, porque con la pandemia ha sido muy afectado, a pesar de que se demostró, Patricia, que somos un sector estratégico. Fíjate cómo los únicos casi que podemos salir a la calle hoy, al día de hoy, somos nosotros los productores agropecuarios, porque tenemos una necesidad de transportar alimentos o producir alimentos. Entonces, se demuestra que además de los militares, además de los médicos, los otros importantes en claro, ustedes los periodistas también tienen ese derecho, y obviamente que son fundamentales para la información. Pero nosotros los productores tenemos la importancia porque somos los que alimentamos a todos los demás. Mientras todos los demás trabajan, nosotros tenemos que trabajar para alimentarlos. Así mismo es, Emilio. Ya tengo que concluir esta entrevista, pero de verdad yo quisiera que haya otra oportunidad, porque se nos quedan muchos temas. Es muy amplio, la agricultura, la sequía se nos queda, esta lluvia cómo beneficia, cuándo podrá recuperarse, pero ya tengo que hacer la pausa. Es que tengo que hacer la pausa, Dios mío. Se nos queda. Muchísimas gracias, pero gracias a Dios está lloviendo. Gracias al Señor. Dios quiera que de verdad mejore un poquito, porque yo sé que muchos productores la están mal pasando, pero te voy a hacer la pausa. Emilio, te agradezco muchísimo que estés con nosotros por esta vía en República de la Verdad, y a los amigos televidentes les pido que se queden ahí, porque regresamos en minutos, con esos minutitos que nos quedan, en la recta final de República de la Verdad.